Bueno, hoy es miércoles, viernes, andamos mal. Hoy es viernes 8 de septiembre del 2023. Estamos en el espacio de autor Bion post-bionianos o post-bion, que coordinamos con Ricardo Rey. Y en este encuentro vamos a trabajar una temática de psicosomática. Así que ahora, Mariana, te dejo la introducción y luego paso a hablar del trabajo, el dolor en busca de un autor. Bueno, la doctora, Hilda Katz. Con lo que costó. Lo que costó, yo estuve, doy fe que te recibiste. Doctora en Psicología, PhD, USALAPA, licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA. Especialista en niños y adolescentes, profesora titular invitada de universidades nacionales e internacionales, profesora de seminarios de la Asociación Psicoanalítica Argentina, coordinadora de espacios de investigación de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Bion, Post-Bion, coordinadora del capítulo Cómo nos cambia un mundo que cambia, guionista del cortometraje premiado Mi película Candela, mutismo selectivo en una niña de 4 años, traducido a varios idiomas, consecuencias de la dictadura militar. Tiene numerosos libros publicados acerca de los tatuajes como marcas simbolizantes y una serie de 10 libros acerca de la pandemia y pospandemia, y publicaciones en numerosos libros y revistas de psicoanálisis nacionales e internacionales. Escritora y artista visual. Hilda. Muchísimas gracias. Yo le voy a pedir que apaguen los micrófonos, así sale mejor la grabación. Traje este trabajo que presenté en psicosomática porque tiene una fuerza, tiene un imprinting muy fuerte en la conceptualización de Bion y de los post-bionianos, que es el tema del espacio. Y hace mucho que no lo traía, pero traía un trabajo, pero me pareció que era interesante compartirlo con ustedes. Yo empiezo con una frase del gran poeta chileno que tenemos acá representantes, representantes de Perú, Jenny, Miguel, Dafne, que ahora no, sí, Vallejos, ¿no? Y había un crítico, Chirinos, que decía que el arte de Vallejos estaba en que no hablaba del dolor como poeta, sino que lo hacía hablar al dolor en vez de hablar del dolor. Y esa frase para mí fue inspiradora, fue un disparador interno para pensar en el dolor en busca de un autor, ¿no? Como dice Jean-Claude Roland, no se habla del dolor porque es este el que nos hace hablar, porque es contra este que hablamos siempre. Me pareció también una frase muy representativa porque evidentemente toda la fuerza de un análisis, su alcance, se mantiene en este resorte trágico de un discurso en busca de las razones latentes, de una palabra tomada en la invocación y en la enunciación también, de las representaciones inconscientes que la mueven. El dolor vibrante en toda la palabra, en su canto mismo, no deben escapar a este destino. A manera de introducción, sabemos que el cuerpo se sitúa para el psicoanálisis entre lo somático y lo psíquico, entre la biología y la historia del individuo, donde nos encontramos con la piel,
¿no? La piel, el órgano más grande del cuerpo, como una envoltura, de la misma manera que la conciencia es una envoltura psíquica, porque limita, protege, contiene, pero también demarca y deviene frontera. La piel nos remite a las envolturas psíquicas primordiales de las interacciones precoces, como vemos, por ejemplo, en la reverie de la función materna que nos habla Bion, ¿no? Que le reaseguran al aparato psíquico la certeza y la constancia de un bienestar básico. Bienestar que, al decir de Ancieux, se refiere a una figuración de la que el niño se sirve en las fases precoces de su desarrollo para representarse a sí mismo como un yo que puede contener contenidos psíquicos a partir de su experiencia de superficie del cuerpo y además de haber sido contenido por otro cuerpo. Este cuerpo también puede ser representado por el entorno, el grupo familiar, la sociedad, los mitos, las creencias, la cultura. Podríamos decir que la actividad del pensamiento no se sitúa en el cerebro, sino que pasa por todo el cuerpo, a lo que yo le agregaría el cuerpo social, ya que en el siglo XXI no se puede pensar en un individuo aislado de su entorno. No es lo mismo pensar o interpretar la humanidad de un sujeto centrándolo exclusivamente en el fuero interior de sus pulsiones e identificaciones que pensarlo inmerso en sus vínculos y acontecimientos. Así, incluir lo social en su interacción con el conflicto psíquico se ha vuelto un desafío ineludible para el psicoanálisis del siglo XXI. A manera de desarrollo, traigo acá a Christophe de Jours, que denomina somatizaciones simbolizantes a ciertas enfermedades psicosomáticas, porque ponen de relieve una potencialidad de abrir a través del cuerpo el camino de las representaciones mentales necesarias para que se produzcan los conflictos psíquicos. Según este autor, entonces ciertas somatizaciones se despliegan fuera de un proceso de desorganización progresiva como las descritas por Pierre Martí, y en cambio pueden considerarse como etapas de simbolización en el camino que conduce de la excitación a la pulsión y de ahí a la representación mental de los conflictos. Una etapa necesaria, en especial cuando la creación de representaciones ha sido interrumpida, como si fueran lágrimas en el tejido de la psique, como dice André Green. En el trastorno psicosomático, el cuerpo reacciona ante una amenaza psíquica como si fuera una amenaza física, según McDougall, que considera que los síntomas obedecen a una falta de representaciones y un déficit simbólico que lleva al uso del cuerpo como continente de sensaciones difíciles de manejar. Los teatros del cuerpo que habla Joyce, que se convierte paulatinamente el cuerpo en escenario de todas las angustias. En lugar de un proceso de mentalización, como lo vemos siempre con la reverie, ponerle un nombre al terror sin nombre, etc., la angustia padece un proceso de somatización. No puede ser transformada por la función alfa de la que habla Bion, refiriéndose a esa capacidad que posee la función materna mediante su reverie de transformar una impresión de los sentidos en una experiencia emocional. No puede ser metabolizada porque suponemos, es una hipótesis, que no fue co-metabolizada previamente por experiencias emocionales continentes e introyectadas que le pudieran dar un nombre a lo que Bion llama terror sin nombre, por ejemplo. O desde Winnicott, que se manifiestan como el temor al derrumbe,
siempre referido a un derrumbe que ya aconteció y no pudo ser elaborado y mucho menos registrado como tal. Son, desde mi perspectiva, dolores en busca de un autor que han quedado congelados esperando ser narrados. A su vez, Meltzer enfatiza los procesos también protomentales, prenatales, que pueden disparar reacciones totalmente inesperadas y desconocidas, para lo que propone la captación del analista mediante el despliegue de algo que siempre hablamos acá, de la función alfa descrita por Bion, de poder transformar la impresión, la sensación en una experiencia emocional pasible de aprendizaje por la experiencia emocional. Tiene sus orígenes en un nivel inconsciente muy profundo, en el aparato protomental, cuyas operaciones se podían corresponder con el proceso primario de Freud y la indicación de que el yo es en primera instancia corporal, o sea que el yo no realiza representaciones mentales de experiencias emocionales, sino que las traduce en estados corporales y al mismo tiempo reacciona contra ellas con estados corporales y acciones, dolores en busca de un autor. Por lo tanto, desde esta teorización, cuando una experiencia emocional impresiona la mente, los elementos sueltos de los datos sensoriales internos y externos existen como elementos beta que deben ser procesados por la función alfa para producir elementos alfa a partir de los cuales se puedan crear símbolos. Ahora, cuando esta transformación fracasa, también a veces el impacto es muy fuerte para que alcance el procesamiento de los elementos beta, porque desborda el continente. En alguna medida los elementos beta residuales deben ser tratados como un incremento de estímulos que no pueden ser utilizados y además poseen derroteros inesperados, tanto en el cuerpo como en los pasajes al acto. Accidente, que ya vamos a ver el miércoles que viene el tema de los accidentes, con Sebastián Revere, conductas adictivas de distinta naturaleza. Es importante acentuar el problema de los orígenes de los fenómenos psicosomáticos como procesos que se hallan por fuera de la esfera de la formación simbólica y del pensamiento. Por eso no podíamos, y es importante pensar esto, no podríamos pensar en tratarlos por medio de la interpretación de su contenido. Antes bien, no está exento pensar el contenido, pero no para tratarlo. Antes bien, dichos fenómenos requieren de nuestra parte no ciertamente una respuesta intelectual que uno deduce que esto pasa por esto, por el otro, sino una inusual profundidad de reverie durante la sesión y al mismo tiempo una gran tolerancia al caos interno que este posicionamiento promueve. Paciencia, o sea, poner mucha paciencia, o sea, hacer hablar al dolor en vez de hablar del dolor. No, tu dolor es por esto, por el otro. No, escuchar qué está diciendo el dolor. Cada paciente afectado de una patología grave y compleja tiene la necesidad desesperada y vital de contar con la capacidad del analista de contener y luego transformar de manera apropiada sus experiencias tan terroríficas e intensas que no pueden sino quedar escindidas y expulsadas de la vida mental. Como resultado de esa capacidad de contener y transformar que el analista logra poner en práctica y comunicar, el paciente estará quizás en condiciones, no sabemos, de contener a su vez lo que había expulsado, que se le ofrece ahora como transformado. Pero no siempre, porque a veces esa misma escisión es defensiva cuando el contenido desborda el continente por todos lados.
Algunas reflexiones. Durante mucho tiempo se consideró que las enfermedades psicosomáticas podían ser tratadas de la misma forma que las neurosis, en particular desde la perspectiva de un psicoanálisis arqueológico que aspiraba a hacer consciente lo inconsciente. Aspiración que seguimos teniendo, pero veamos. Sin embargo, siguiendo a Green, el paciente psicosomático necesita un espacio para ser escuchado. Dice incluso Green, un espacio fabricado, no necesariamente de acuerdo a las reglas de un psicoanálisis clásico. Desde mi perspectiva, un espacio para transitar el dolor, ponerlo en escena y, si es posible, hacerlo estallar en el lenguaje. Por lo contrario, un analista silencioso a la espera de la asociación libre de un paciente que también pueda hacer uso del encuadre de la relación con el analista para mantener su capacidad de pensar y de asociar, de trabajar a nivel simbólico y autorregularse emocionalmente, puede resultar contraproducente en estos casos, como sostiene Howard Levine. Desde esta perspectiva nos encontramos con propuestas del psicoanálisis que, si bien parten de Freud, se dirigen también al desarrollo de la capacidad de pensar, de ampliar el continente para tolerar el dolor psíquico, que han sido desarrolladas por distintos autores. Bueno, por ejemplo, Bion, que ha afirmado que los datos de la realidad psíquica son discernibles, pero no por la observación de datos sensibles a los sentidos, sino por algo que es muy repetido en nuestro espacio, por la capacidad de la función yoica llamada intuición. Está en concordancia con lo que plantea Levine, que postula la necesidad de un psicoanálisis que apunte a dos vías: lo transformacional y la arqueología clásica. O sea, poner la mirada no solo en la búsqueda de lo oculto, hacer consciente lo inconsciente, sino en ampliar el desarrollo de la capacidad para pensar, para tolerar el dolor psíquico y lograr la expansión del universo mental provisto de una capacidad de contener, crear y pensar pensamientos. O sea, estarían en interjuego esas dos posibilidades. Todo lo que sabemos, lo arqueológico, hacer el esfuerzo del olvido y ver qué pasa en el encuentro con el paciente, donde podría emerger a través de la intuición lo transformacional. Esa creatividad, eso nuevo, ese descubrimiento, ¿no? En nuestro medio, Elsa Rappaport, que trabajó mucho estas temáticas, ha dicho que las enfermedades psicosomáticas se asemejan a las neurosis mixtas, en el sentido de que coexisten en el mismo sujeto una organización psiconeurótica y una somática, con un severo déficit de vinculación psíquica entre las dos, como si se tratara de un puente roto entre ambas, como nos gusta hablar acá de los puentes, de los vínculos, ¿no? Por ejemplo, en el tratamiento de las enfermedades psicosomáticas en niños y adolescentes, tampoco podemos dejar de incluir los severos déficits de vinculación entre el paciente y el entorno familiar, que era yo lo que decía, que el cuerpo no era solamente el cuerpo, sino también que era el entorno, el cuerpo social, donde también nos encontramos con un puente roto, hasta podríamos decir bombardeado. Podemos ver que la somatización en el sujeto posee una verdadera elocuencia ontológica. Por ejemplo, con respecto a las relaciones de amor y de odio entre sus padres, desde antes de la concepción hasta el fin de su propio desarrollo psicosexual. Es así como puede decirse que el cuerpo tiene una historia singular que implica por lo menos 3 generaciones, que acá trabajamos mucho lo transgeneracional. Historia que la cuenta, ¿cómo la cuenta? A través de las sucesivas marcas que va dejando su cartografía del dolor
a lo largo de los años. Así, a nivel de la estrategia terapéutica, resulta imprescindible crear ese espacio no intrusivo, ¿verdad? Que permita sostener el interrogante, sin una búsqueda exhaustiva del hecho y la razón que obtura con la prematura interpretación de un contenido, de lo que está más allá de las palabras, para que tal vez se pueda escuchar en silencio hablar al dolor. Capaz que esa interpretación del contenido es excelente de un punto de vista teórico clínico, pero al paciente no le sirve. Es una hipótesis. Como dice Shakespeare, dad palabra al dolor. El dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Pero no es tarea sencilla hacer el silencio necesario para que el dolor hable. No solo por el paciente, sino por nosotros como analistas, que podamos tolerar hacer el silencio necesario ante situaciones de muchísima desintegración que de alguna manera llevan a veces por la angustia del analista a no respetar el timing, podríamos decir, y apresurarse a obturar con interpretaciones. Con respecto al concepto de una existencia, de una transmisión transgeneracional, por la presencia de condicionantes ancestrales, comportamientos, sufrimientos e ideas peculiares de los padres del niño que traen a la consulta y de los abuelos, lo vemos, por ejemplo, en la enfermedad de Munchausen. No sé si oyeron hablar de la enfermedad de Munchausen, pero tiene mucha actualidad. Acá Esther afirma. Se trata de una enfermedad mental que también es una de las formas de maltrato infantil, que inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño está enfermo psicológica o físicamente, o las dos cosas, llegando a hacer operaciones y mutilaciones sin sentido, a presionar a los profesionales. Revistió para mí especial interés al trabajar este complejo síndrome que sigue existiendo y que por ahí no se lo nombra tanto, que son las madres en general que giran por todos los consultorios esperando que le den un diagnóstico bien terrible, ¿verdad? Y hasta que no lo encuentran no paran, y depende la ética de con quienes hacen la consulta, que ese chico se salve o no, ¿verdad? O sea que para esto, por supuesto, revestió especial interés para mí, digamos, lo que dice Winnicott sobre el niño como parte del sistema de la organización antidepresiva de la madre, y yo le agregué de los padres, de los abuelos y demás. En París, Serge Le Bovici también ha sostenido que el hijo es el fruto de la historia transgeneracional de la madre y del padre, historia que constituye un mandato, el destino del hijo, que sostiene el árbol de la vida. También son relevantes, por supuesto, los nuevos hallazgos de la investigación epigenética, los cuales han demostrado empíricamente que una carga genética en una familia, en modo alguno, se podría decir, ha de constituir un destino, sino que la misma surte efecto con el complemento de traumas en las experiencias vinculares tempranas. Por ejemplo, suele verse que algunos padres, como vimos acá muchísimos ejemplos, depositan en el hijo sus duelos no elaborados, a veces de varias generaciones, potenciando así síntomas y limitaciones invalidantes en sus descendientes, lo cual lleva, por supuesto, a diagnósticos precoces que los limitan muchas veces de por vida. Bueno, yo se lo mostré en mi película Candela, ¿no? Donde pensaban que era un autismo y estaban esperando ese diagnóstico, que hubiese sido una limitación de por vida.
cuando era una transmisión claramente transgeneracional. Y también llegan medicalizaciones inadecuadas que los mismos adultos a cargo solicitan. En general, en este tipo de consultas, les alivia más a los padres que le den una medicación que le digan que necesita un tratamiento psicológico. Eso se suele observar. Se pone de manifiesto así el surgimiento repetitivo de lo traumático, a pesar de haber pasado varias generaciones, como muchos ejemplos que también trajo Ricardo al espacio. Traumas graves acaecidos no solo a nivel individual, sino también, por ejemplo, a nivel social, como catástrofes, pandemias, guerras, genocidios, holocausto, que también trajo Ricardo ejemplos de esto. Algunas conclusiones, por supuesto, pocas para seguir pensando. Necesitamos crear un campo continente de aquello imposible de ser pensado. Lo que yo apunto es no pensar que todo puede ser pensado, ¿no? A veces tiene que estar escindido, porque todavía no ha lugar, como dice el juez, ¿no? Habilitando la mirada hacia la cadena de la transmisión de lo traumático y teniendo en cuenta que parte de su problemática está más allá de las consideraciones edípicas tradicionales y convencionales a las que estamos acostumbrados. Se requiere ampliar la capacidad de tolerar el dolor psíquico, sobre todo el analista, respetando la elocuencia del silencio, con un abordaje extendido al entorno, el grupo familiar y la sociedad. Recuerdo ahora que Esther Vieda trajo un ejemplo muy representativo de esto, con la chica de la ventana. ¿Recordás, Esther? Preparar la escena para que surjan esos personajes, de esa trama fantasmática ancestral que está detrás de la escena, como Dolores en busca de un autor. Yo puse este título parafraseando a Pirandello, que siempre lo nombro, que en 1921 escribió 6 personajes en busca de un autor, y que después rastreando me enteré que fue uno de los primeros autores que empieza como a incluir el psicoanálisis en su visión, aunque no habla de psicoanálisis. Quizás partía de su historia personal, de mucho sufrimiento también, pero parafraseando a Pirandello con 6 personajes en busca de un autor, le puse Dolores en busca de un autor. Y sobre todo, como dice Felisberto Hernández, que es uno de sus está en su libro Aforismos del año, si no me equivoco, 1917. ¿Qué dice Felisberto Hernández? Que fue el gran poeta uruguayo. O sea que empezamos con un poeta peruano y terminamos con un autor italiano, Pirandello, y con un gran poeta uruguayo. Dicen que fue uno de los más grandes y también el más humilde, ¿no? Y Felisberto Hernández dice, yo sé que por el cuerpo andan pensamientos. Yo sé que por el cuerpo andan pensamientos descalzos y no todos suben a la cabeza y se visten de palabras. Y terminamos con Felisberto Hernández y les agradezco mucho el haber participado y el haberme escuchado y estar acá, que estemos acá todos reunidos con temáticas que de distintas formas las fuimos viendo, ¿no? A lo largo de estos, creo que más de 10 años, Ricardo, de espacio de autor, Bion, post-Bion. Yo creo que son más, pero decimos 10 para decir una cifra redonda. Muchísimas gracias. Mira. Gracias, sí. Buenísimo. Muy lindo. Los que saben poner en reacciones la manito y quieran preguntar. Jenny, no, espera, Dafne. Ah, no, Dafne está aplaudiendo. Me confundió porque se movía, ¿viste? Lo que es esto. Gracias. Un hermoso trabajo. Me pareció
A mí interesantísimo tu presentación, Hilda, y me quedé pensando en esto de lo transgeneracional, donde se repite sin saber que se repite. Y yo hice un trabajo sobre 5 generaciones de personas donde se repetía lo mismo, pero que estaba lleno de secretos familiares, lo no dicho, ¿no? Incluso había hecho un trabajo sobre esta familia que se llamaba Recordar o Repetir. Fantástico. Yo atendía a una chica veinteañera y un día viene y me cuenta que su papá hizo un intento de suicidio y que ella no entendía cómo así de golpe si estaban bien. Bueno, para no hacerla tan larga, supuestamente el abuelo de ella a los 5 años se había muerto de un ataque al corazón. No era así, se había suicidado. Claro, que se El esconde, generalmente se bisabuelo, esconde, sí. claro, había tenido un accidente donde salió a andar por el campo a caballo y se mató. Y el padre de él también. O sea que se repetía sin saber que se repetía y estaba lleno de mentiras. Recién cuando se muere la abuela, van a la casa y encuentran que es mentira que el abuelo se murió de un infarto. Dice que había sido suicidio, ¿no? Qué bárbaro. Y ahí ella empieza a indagar que estaba en terapia porque tenía miedo ella de repetir eso, ¿no? Impresionante, te agradezco muchísimo el ejemplo, realmente súper esclarecedor, súper. La dejo a Mariana. Ahora no me están pidiendo la palabra, pero a mí me gustaría saber qué pensás en relación a la hipocondría neurótica, digamos. Estoy pensando en un paciente que se pone nervioso y enseguida, digamos, por los nervios le sube la presión, pero esto es como un círculo vicioso, o sea, se pone nervioso, empieza a pensar qué le podría pasar y estamos, digamos, tratando de trabajar ya por todas las vías posibles, transgeneracionales. De chiquito él tenía fiebres porque se ve que cuando lo dejaban en la guardería no la pasaría bien, entonces así era su manera de no tener que asistir a la guardería, pero es lo único como antecedente de enfermedades infantiles o familiares, y es como que sufre un montón, pero es permanente, es todos los días. Se sube al coche y tiene que ir al trabajo y ya empieza con ese malestar y esa sensación de que le va a pasar algo. Pero en realidad lo único que tiene es que si se pone nervioso sí le sube la presión, pero no tiene nada más, tiene 40 años, es joven. Como una fobia grave, ¿no? Parece como una fobia grave y que hay algo que hay digamos, como se dice en el duelo, la sombra del objeto cae sobre el yo. Desde esta perspectiva, lo que podemos ver es que la sombra del objeto cae sobre el cuerpo. Y entonces el yo puede tener palabras, pero el cuerpo no. La palabra es un estado corporal. Y la temática y el trabajo es muy arduo, dar palabra al dolor, ¿no? Porque el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe, como decía Shakespeare. Ahí levantó la mano Ricardo. Sí, Margarita estaba hablando, pero no se la escucha. No, ¿Quién? de acuerdo a Bion sería, tal vez, Mariana, es algo que ya le pasó, pero como dice Bion y como dice Hilda, todavía no encontró las palabras para poder subirlo, ¿no? Y ponerlo en palabras.
Por ahí esta Ujú. angustia tendría que ver con algo sucedido muy pretéritanamente, o sea, en su pasado, que ni siquiera él tiene conciencia. Por Ujú. eso es como un círculo vicioso. Y ya que tengo la palabra, quería mencionar que me gustó mucho la parte de Green que citás, porque también, digamos, como que Green acá da consejo técnico, ¿no? Un Sí, consejo técnico muy interesante. ¿Mm? Así que te agradezco, me gustó mucho el claro. trabajo. Un espacio, incluso fabricado, como decir, un espacio que sea fabricado, pero no pensemos que la postura tradicional va a alcanzar en lo psicosomático, porque una vez que se abrió el canal del cuerpo para hablar, es muy difícil ponerle un dique y pasarlo a la palabra. Es un trabajo arduo y ahí nos puede ayudar mucho la intuición, digamos, ¿no? A ver, lo transformacional, a ver qué surge, aunque parezca que no tiene nada que ver con lo que está pasando. El caso de Mariana, hay que ver caso por caso, habría que verlo en detalle, ¿por qué no? Porque nos ponen siempre en una situación de muchísimo desafío, porque el cuerpo no habla, el cuerpo actúa directamente, ¿no? Entonces nos combina a abrir la cabeza muchísimo y a tener tolerancia a la espera y a la falta de gratificación, cosa que a veces no se puede porque si el otro le está subiendo la presión, mucha espera, hay que actuar, digamos, ¿no? O sea que hay que hacer como una especie de interjuego. Bueno, Mariana, te lo dejo a vos, las manitos. Vos me dijiste que estaba Ricardo y después está Laura, Mirta y Josefina. En relación a lo que vos decís, Hilda, lo que yo quería decir es que si está puesto en el cuerpo, es como muy difícil que suba el pensamiento y que pueda operar con, digamos, prontitud y avidez esas palabras que necesita encontrar, ¿no? Entonces Es tarda. que, no, el tema, el desafío acá planteado, el meollo para mí es la intuición del analista. Claro. Poner en juego la intuición, pero a veces hay urgencias que uno dice, ¿cómo hago? ¿No? Pero bueno, poner en juego la intuición Bueno, es Sí, una de las y también, respuestas. en este caso, él en los momentos de silencio, de tranquilidad, es cuando se angustia. Claro, porque claro, exactamente. Porque Porque se le quiere. debe reaparecer el Ricardo, chica. vacío, ¿no? Ah, ¿y En cómo seguimos, realidad, Mariana? Sí, Está Ricardo. bueno, anotate, Esther. sí, sí. Y Valeria, sí. Valeria, yo la anoto, no te preocupes. estás muteado, Ricardo. Ahora sí. Es un hallazgo muy frecuente que tenemos pacientes que se ven muchas veces invadidos por angustias y muchas veces esas angustias paradójicamente aparecen ante situaciones favorables. Yo, por ejemplo, le decía a un paciente, la angustia es una respuesta ante un peligro inminente. O sea, un soldado que está en Ucrania, que no sabe si el misil le va a venir de arriba, de la derecha, de la izquierda o del frente, es normal que tenga angustia. Pero una persona que está transcurriendo muchas veces situaciones positivas, quedan inmersos en situaciones de angustia. Y esas situaciones de angustia tenemos que pensarlas como que hay un vínculo que no puede ser pensado. Hay un vínculo que no puede ser pensado. Y el vínculo que no puede ser pensado es un vínculo con un objeto que ataca en los momentos donde el paciente está bien. Esto nos remite
a que para entender esto tenemos que salir de lo dual, tenemos que ir a lo triangular. Lo triangular implica que si yo tengo una buena experiencia con mi mamá, mi papá se enloquece, no lo soporta y me ataca a mí y a mi mamá. Y entonces, para que mi papá no me ataque a mí y para que mi papá no ataque a mi mamá, yo suelto la buena experiencia que estoy transcurriendo. Suelto la buena experiencia. Aborto la buena experiencia. El modelo de esto, para mí, es el estrés postraumático infantil. Yo creo que tenemos que ir a concebir el estrés postraumático infantil, precoz. Estrés postraumático implica, cuando yo era chico y estaba en una situación donde estaba recibiendo algo que me hacía bien, de golpe recibía un ataque de un progenitor que no lo podía soportar. Y era un ataque intrusivo y era un ataque violento. O era un ataque de indiferencia. Eso hace que esa persona queda con ese estrés postraumático y cuando es adulto, cada vez que tiene una situación positiva, regresa la amenaza de la situación infantil. Es como una y otra vez recorre el mismo circuito. Y la única manera de sacarlo de ese lugar es hacer inteligible al objeto enloquecedor oculto. Hacer inteligible que hay un tercer objeto mirando la escena, enojado o indiferente. Esto por lo menos les puedo contar de experiencias, por ejemplo, el caso de Mariana, lo que cuenta Mariana. Cuando está fenómeno le aparece la angustia y es de tal magnitud que se pone hipertenso. Bueno, hay alguien que cuando él era chico y él la pasaba bien, alguien miraba la escena y se enojaba, se enloquecía con él, lo atacaba a él y atacaba probablemente a la mamá. Y entonces él tenía que soltar ese objeto para no ser atacado. Y es esa, recién si vos haces intelección del triángulo, se puede entender, porque de a dos no lo entendés, no se entiende. Yo pienso que, bueno, que es muy interesante lo que traes y muy afín a las teorías, los modelos, las conceptuales con que nos manejamos, ¿no? La importancia de la triangulación precoz en las primeras etapas de la vida y los ataques a la triangulación precoz en las primeras etapas de la vida que dejan marcas que quedan absolutamente imposibles, de acceso imposible, podríamos decir, ¿no? Es un Son poco... son chicos que si tienen madre, no tienen padre. Y si tienen padre, no tienen madre. No tienen madre, exactamente. No hay mamá y papá. Hay mamá o papá. Hay o, exactamente, ¿no? Es decir, poder acceder a las sombras de las evidencias es algo que nos demanda una actitud particular, una reverie particular y una tolerancia al silencio también, para que de pronto hable de otra manera ese dolor. No lo sabemos, ¿no? Pero es el derecho que tiene el paciente a ser escuchado y, digamos, de ser oído, y nosotros el deber de escucharlo, ¿no? Con las diferencias del caso, según la urgencia, según la situación, etcétera. Bueno, me callo. Te seguimos, Mariana. Tenemos 6 personas, así que les pido que sean concretas. Laura Marchese.
Eh, bueno, me quedé dos cosas que les quería preguntar. Una es si Tomás o vos cuando pensaste, Hilda, me encantó el trabajo, hermoso, por distintos, pero es riquísimo y tiene un montón de puntos para tomar, ¿no? Uno es que pensaba si la psicosomática y las autoinmunes las piensan, las pensamos, si las piensan o las pensás de la misma manera, en la misma línea. Y la Ujú. otra, incluyendo a lo que acaba de decir Ricardo, de un caso muy cercano que tengo, no paciente, pero sí cercano emocionalmente, de un caso de un chico que se acaba de suicidar, de una familia donde tenía una dudosa voy a decir, porque parece que hay un secreto familiar, dudosa filiación, donde viene arrastrando desde muy chico toda clase de síntomas y de etiquetamientos psiquiátricos, pero nunca se pudo avanzar sobre esta triangularidad o sobre esta trama familiar o sobre los muertos familiares que hubo, etcétera. Y primero terminó su padre haciendo un cáncer de páncreas y al mes y medio él, después de 3 intentos de suicidio que había tenido, uno tomando veneno, otro haciendo, bueno, él consumía drogas, etcétera, se tiró de un 5.º piso. Esto pasó Mm. hace 20 días atrás, es el hijo de una amiga mía, donde yo conozco la historia y para mí es terrible porque este chico lo habían etiquetado desde hace, suponte, 10 años, bueno, trastorno límite de la personalidad y es bastante común que en esos casos pase esto, pase aquello, pase lo otro, pero vos te dabas cuenta que había un abandono de una historia, de una trama, de escuchar, Mm. eh, terrible, terrible. Y bueno, pienso en esto, ¿no? En esto que vos acá escribís sobre el tema de las etiquetas o de las potencialidades o de que tenga una etiqueta no significa que el fin necesariamente tenga que ser ese, ¿no? Eh, pero hoy por hoy es como que te encontrás bastante con esto de discutir a ver si, vamos a perder el tiempo con el psicoanálisis, escuchándolo al paciente, etcétera, o dándole algún tipo de herramientas, lo que ellos llaman herramientas, para que el sujeto tenga alivio. Y los padres quedarse tranquilos con que tiene una etiqueta, una medicación y un Claro. lugar donde recurren, ¿no? Ujú. Bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, si tengo que responder, te diría que seguramente con respecto a las enfermedades autoinmunes, como a la psicosomática en general, se van a ir descubriendo muchas cosas. Nosotros podemos aportar un granito de arena desde desde la mirada psicoanalítica, pero como veíamos también en las jornadas, digamos, una problemática psicosomática o incluso las enfermedades autoinmunes no se pueden tratar solamente desde la mirada psicoanalítica, sino que exigen lo transdisciplinario, ¿verdad? Dentro de lo transdisciplinario, algunos trajeron, por ejemplo, los importantes trabajos de la meditación, como ir agregando, ¿no? Colaborando y agregando, o como también todas las investigaciones que se están haciendo, ¿no? Desde la medicina. O sea, no pensar que de esa sola mirada vamos a poder abarcarlo, porque es como una especie de desafío imposible verlo desde una sola mirada. Pero nosotros aportamos lo nuestro, otros aportarán lo suyo. Y por supuesto los adelantos en medicina, que por suerte son cada vez más acelerados, aunque quizás no todo lo que quisiéramos. Bueno, muchas gracias, pero lo seguimos pensando esto que decís y lo anotamos. Josefina. Hola, ¿qué tal? Bueno, Mm. gracias, Hilda, primero porque yo escuché tu trabajo en la mesa que presentaba también otros autores
y me gustó mucho la parte teórica que diciendo que cuando uno toma un paciente que sufre, mejor dicho, que duele algo, le duele algo, y como bien dice después la experiencia, es el sufrimiento el que nos ataca a todos, no solo el dolor, que tiene el sufrimiento tiene una dimensión psíquica. El dolor puede ser me duele la columna, los huesos, pero el sufrimiento es un sufrimiento que ya abarca algo más para ser escuchado y ser recibido. Yo cuando en esta jornada pensé mucho el valor que tenían, y lo presenté en un trabajo, el tema de la contención, como continente contenido bioniano, que obviamente es acá donde se puede entender mejor en este grupo que trabajan al autor Bion, cómo los continentes dependen, porque si la mamá tiene un continente agujereado, una mente que está, diríamos, traumatizada por las pérdidas, por los duelos, por la historia, por lo transgeneracional, es muy difícil que entienda al bebé, que contenga al bebé, que viene pura sensorialidad, y que ella no entiende todavía hasta que no lo acepte, con todo lo que es ser mamá, que es difícil. Ser mamá conteniendo un papá, acá lo tomo a Ricardo, ¿no? No es solo el vínculo de la mamá, sino la mamá que contiene al papá, como bien dice Green también, ¿no? Sabemos que en la mente de la madre tiene que haber otro para que ella pueda ser una madre que se separe también del hijo y no lo tome como posesión. Entonces, este tema de que la contención puede ser plana, puede ser convexa o cóncava. Obviamente la cóncava va a ser la que recibe. Esto es Claro, claro. mental. La otra la que explota y le manda al bebé todo, al bebé o niño pequeño, obviamente, todo lo que no puede contener esa mamá. Y el otro punto donde se desaprovechan las oportunidades de escuchar, de estar con el otro, sea el analista, porque acá hay que hacer homologar un poco, ¿no? El trabajo analítico nuestro, como hace la mamá también con este bebé cuando necesita ser entendido. Sufrimiento. Entonces, todos estamos problematizados con qué hacemos con los pacientes psicosomáticos. Nosotros también somos psicosomáticos, nos pasan en el cuerpo. Así que es un verdadero tema de exploración, de investigación y de tranquilidad para ir pensando a los autores, que vos, Hilda, los trajiste, y eso es lo que más me interesó de tu trabajo, la exposición. Así que Bueno, gracias a ustedes muchísimas también por gracias. escucharme. Muchas gracias. Sí. Mirta Iwan. A ver, sí. Bueno, qué linda esta reunión. Me encantó el trabajo y también todo lo que estamos y ustedes están aportando. Recién escucharla a Josefina me gustó mucho. Fue como un repaso de cosas que aprendí con ella en la formación psicoanalítica de bebés. Y coincido totalmente, ¿no? En ese poder continente o no de la madre y las consecuencias que esto trae. Bueno, yo iba a preguntar algo que un poco ya lo respondiste, Hilda, pero digo que vos dijiste, obviamente, que es fundamental poner en juego la intuición del analista. Y eso creo que es muy importante para el caso, ¿no?, de los pacientes psicosomáticos. Lo puedo hablar por mí misma, ¿no? Y creo que sí, que es así. No siempre los conceptos intelectuales o interpretaciones de ese tipo que puede hacer el analista pueden ayudar lo suficiente como para aliviar el problema. Entonces, la pregunta iba a esto: ¿qué lugar se podría dar a la interdisciplina en estos casos? Lo pensé a partir del ejemplo que trajo Mariana, yo también, en el caso que ella trajo. Conozco un caso similar de un amigo, una persona que tenía ese tipo de problemas, con una presión alta que no podía manejar y que no le encontraba ningún motivo,
Y si bien iba a análisis, hubo momentos en que esto recrudecía y era muy peligroso, hasta que su propia analista le recomendó que hiciera biodanza. Y desde que está en biodanza, que ya hace más de 2 años, esto ha mejorado este cuadro muchísimo. Entonces, bueno, creo que su analista, por supuesto, creo que es una cuestión de trabajar en equipo o trabajar juntos o acudir a veces a la interdisciplina. Como sabrán, la biodanza es fundamental, hay que poner el cuerpo en la biodanza, así que bueno, esto es lo que quería comentar y preguntarte esto, pero vos hablaste recién de la importancia también de la interdisciplina, ¿no? Sí, claro, sí, va sí, en sí, un muy solo interesante. vértice. Claro, porque en la biodanza el cuerpo habla como cuerpo, ¿no? Entonces es importante. Es necesario todos estos aportes que están trayendo, ¿no? Y sacarse de la cabeza que va a haber una interpretación mágica que va a resolver, o no, es decir, algo mágico, ¿no? Sino que es tener en cuenta la interdisciplina, la transdisciplinario, y que eso en general responde a trabajos de equipo. Porque como siempre decimos acá, que es una frase, ¿no? Que del oso, que siempre Ricardo trae, que son los vínculos los que nos enferman y son los vínculos los que nos curan. Y yo creo que esa frase lidera mucho lo que estamos viendo, ¿no? O sea, bueno, te dejo, Mariana, Nos queda Valeria, Mariel y Karin. Sí, ya te vi, Mariel, pero estaba Valeria que levantó. Ah, Karin no. Bueno, Valeria y Mariel. Bueno, si quieren, después digo algo yo. Sí, Dale. sí, después Esther, sí. Valeria que se andaba peleando con la manito hace un rato. Pensé que tocaba Mariel. Me encantó el trabajo, Hilda. Gracias. Me encantaron los autores que trajiste y quería comentarles algo. Me llama la atención en estos pacientes que se arma una historización, una historia, y en algún momento, en tal momento que algo pasó traumático, dicen, acá es donde me agarró esto, acá es donde me empezó a pasar lo que traen la enfermedad psicosomática. Y bueno, pienso que es un trabajo artesanal y que lleva mucho tiempo. Y bueno, eso. Nada más. Ese es el problema ahora, el tema del tiempo, ¿no? Que contamos con poco tiempo y necesitamos tener lo más posible abierta la mente a la intuición para poder responder o imaginarnos con cierta premura, aunque no digamos nada, poder albergar, ¿no? Intuición mediante contenidos que el paciente no los puede albergar y que los tiene escindidos, y por ahí los puede tener escindidos siempre o no, se verá, ¿no? Pero el conflicto neurótico se va armando, se va manifestando a través de cada sesión y lleva bastante tiempo. Y sí, sí. A ver, Mariana, ¿a quién le toca? Él y Ricardo están levantando la mano también y Esther después quería participar y nos quedan 15 minutos. Bueno. Bueno, yo voy a ser rapidita. ¿Sí? Dale. Me gustó el tema de los procesos psicosomáticos por fuera del pensamiento, no ahondar en los contenidos en ese caso. Tiene que ser otro analista, otra manera de escuchar, otra manera de acompañar. Me parece importantísimo esto de ampliar los procesos de pensamiento y yo creo que en este caso, hablando de la intuición, no es necesaria nada más que la intuición del analista, que es muy importante poder desarrollar la intuición del paciente, porque lo que yo veo en la clínica al menos es como, no veo tanto el cuerpo como un escenario de una angustia que no va al pensamiento y va al cuerpo.
Yo lo que percibo es que se saltea la angustia. No hay una angustia que se pueda tomar como angustia señal para ver qué me está pasando, qué me pasó. Me parece que hay algo que no se percibe, que no se registra, y eso es lo que va al cuerpo. Algo sin... La otra vez escuché una charla que me encantó de la diferencia entre la angustia señal y el ataque de pánico. Y decía que la angustia señal es como cuando uno en una casa ve una gotera, ve una manchita en la pared que puede pensar, uy, ¿qué está pasando? Voy a llamar al plomero. Es una alerta. Y el ataque de pánico es como que estalla un caño de golpe, ¿no? Sin que uno pueda saber anticipadamente que tenía una pérdida, que podía hacer algo con eso. Entonces, lo que no entiendo tanto es el cuerpo como escenario de angustia. Yo creo que ahí no hay angustia, que si hubiera angustia se podría pensar, se podría quizás llegar a articular en palabra, que es otra cosa. Como lo veo yo, al menos lo que yo Sí, veo mi claro, paciente. No veo que está referido, angustiado y de tan angustiado que está le agarra el trastorno. No. Creo que se saltea algún registro de alguna realidad, de algo que pasa, y ahí viene el trastorno psicosomático. bueno, es una propuesta muy interesante. Vos ahí estás respondiendo a lo que habla Joyce McDougall de los teatros del cuerpo, ¿no? Que ella dice que se escenifica, podríamos decir, digamos, en vez de decir todas las angustias, se escenifica el dolor, ¿no? En un teatro que se arma en el cuerpo, ¿no? Es decir, los teatros del cuerpo, después estaban los teatros de la mente. O sea que es interesante tener en cuenta eso que irrumpe, ¿no? Y que Hay algo que también, no se registra, hay algo que no se registra, que sigue de largo y aparece después en el cuerpo. claro, y en el ejemplo, está bien, exactamente. Bueno, se puede hablar más, pero estamos con poco tiempo para Sí, sí. escuchar. Sí, Mariana. Quería comentar algo y después está Esther si quiere. Y creo que Ricardo también había levantado la mano. Ricardo levantó. Desmonteate, Ricardo. En realidad, por ahí lo que está hablando Mariel. Hay dos tipos de angustia, angustia señal y angustia automática. El psicosomático lo que tiene es angustia automática y le cuesta historizar generalmente, porque tiene dificultad también, porque es alexitímico, como dijo McDougall, y le cuesta poner en palabras. Por eso, lo que hay que hacer es tenerle mucha paciencia y esperarlo y sostenerlo. El famoso holding de Winnicott, porque en realidad no sabe lo que le está pasando, porque como dijo Hilda, está escindido todo. Y por eso es importante que no haya demasiada frecuencia en las sesiones, es importante respetarle los tiempos, que no haya silencios, que haya un encuadre ayornado a cada uno, porque en realidad es como que no tiene palenque donde ir a rascarse. El famoso palier del que hablaba Martí en la desorganización somática, que hay algunos que cuando se desorganizan pueden volver para atrás, hacer una regresión y encontrar un palier y volverse a armar. Y otros no pueden frenar. Es Muchísimas muchísimo gracias. Bueno. Muchísimas gracias, Esther, por tus aportes. Muchísimas gracias. Un segundo, Ricardo, leo dos comentarios que hay en el chat, si no se me van a pasar. Jenny dejó dicho que es un trabajo muy bueno, Hilda, es como para ampliar el espacio sobre el tema sobre el dolor, y gracias por haber citado a Vallejo, Una vida con mucho dolor. Y María Cristina Morales dejó, somos seres psico-biosociales y debemos considerarlo. Hoy es muy importante el aporte de las neurociencias sobre lo somático, por ejemplo. Tenemos 200 millones de neuronas en el intestino.
cuando hablan de problemas físicos es interesante preguntar qué le pasó antes de empezar el síntoma. Richard. Dos cosas. Con respecto a lo que se preguntó de las enfermedades psicosomáticas, yo creo que es muy interesante que juntemos experiencia de esos pacientes. Sí. Yo tuve hasta ahora la posibilidad de tener una paciente con lupus. Ustedes saben que el lupus es una enfermedad donde tiene una enorme cantidad de anticuerpos prácticamente contra casi todo el cuerpo. Y era muy llamativo que esta chica era una chica con una vida como muy anulada por la presencia de su madre, y paradójicamente cuando empieza con la enfermedad, ella empieza a poder tener una vida. Es como si el lupus era la anulada que la madre le pedía que ella fuera, era ella con el lupus. Pero ella con el lupus, mientras tanto, ella podía hacer un montón de cosas. Una cosa muy, muy, muy paradojal, muy paradojal. Una paciente muy grave, una paciente que había sido trasplantada del riñón, porque el lupus le había destruido el riñón, había recibido los riñones de la madre y hacía rechazos todo el tiempo de los riñones. Entonces yo hablo con el nefrólogo y le digo, ¿puede ser que rechace todos los meses el riñón? Me dice, no, esto pasa una vez por año, no pasa nunca. Y entonces, bueno, trabajando, conseguimos que dejara de rechazar los riñones maternos, que dejara de rechazar el riñón materno. Pero me llamaba la atención ese desdoblamiento donde la anulada pasó a lo corporal, y gracias a que la anulada pasó a lo corporal, ella pasó a tener una vida. Después tuve un paciente con artritis reumatoidea, que era un paciente que no toleraba que nada se le desarticule. De chiquito había tenido muchos cambios, porque había sido una familia que se había mudado, cada 3 meses, 4 meses se mudaban. Entonces, nunca había nada que persistía, no había nada permanente. Entonces, él necesitaba que nada se le desarticule. Y en un momento hace un cambio laboral para crecer, para estar mejor, y cuando hace el cambio laboral le aparece la artritis, que es una enfermedad donde todo tiene que estar rígido, todo se tiene que quedar rígido. Y ahora tengo una paciente con esclerosis múltiple, pero la empecé a ver hace un par de semanas, así que va a haber que esperar a ver qué aparece ahí. Pero yo creo que tenemos que juntar experiencia de esos casos psicosomáticos. Sí. Y después, con respecto a lo que decía Mirta, de lo de la biodanza, yo lo pensaría como que cuando el analista lo manda a la biodanza, está generando un triángulo. El triángulo biodanza, paciente, analista. Entonces es un analista que lo manda a tener una buena experiencia con otra persona y le dice, ¿ves que yo tolero que tengas una experiencia positiva con otro? Entonces lo saca de ese triángulo loco al que yo me hacía referencia. Claro, de no quedarse encerrado en la díada. Sí, o en el triángulo donde hay un personaje persecutorio, enloquecedor, que ataca cada vez que él tiene la posibilidad de tener algo placentero. A mí lo que me pasó con pacientes con enfermedades de autoinmunes es que cuando uno está trabajando sobre el diagnóstico, o sea, sobre el momento en que es diagnosticado, tiene una mejoría de expectativa increíble en relación a la cantidad de años que hace que viene con la autoinmune, ¿no? Mirá. ¿Cómo sería eso, Mariana? No lo termino de entender. Tengo una paciente con esclerosis múltiple que la tomé en el diagnóstico y o sea, avanzaba en crisis, no ELA es la amiotrófica lateral que se mueren.
avanzaba en crisis, o sea, y volví a armar mielina. Hay un trabajo de... se me chispoteó el nombre del que toda la vida habló de psicosomática. De los que venía de... No, ¿Argentino? Chiosa. Chiosa tiene un trabajo que se llama El cortocircuito, sobre pacientes con esclerosis múltiple. Wow, no lo respeto mucho. Un día en un congreso que lo respete, psicosomática se levantó de una mesa redonda diciendo: no puedo discutir con gente que no piense como yo. Bueno, bueno, pero escuchemos el ejemplo de María. A mí me gustó, yo me formé con Granel, que se fue de la institución de Chiosa, y todo su equipo, así que... Sí, yo también estuve con Granel. Salieron todos de ahí, no, pero me gustó la idea de cortocircuito porque como la mielina se vuelve a restituir, pero no completa, digamos, tienen algunas dificultades, pero durante 10 años, a pesar que en el medio del camino se le murió una pareja muy importante en un accidente, no tuvo avance de la enfermedad. Después la dejé de atender un tiempo y ahora la tengo de vuelta y está bastante bien en relación a todos los compañeros que ella tenía en su momento, y trabajamos a full la cuestión de la historia de la madre terrible que había tenido con su abuela, etcétera, etcétera, etcétera. Ella no había tenido hijos y demás, y en ese sentido lo decía, ¿no? O sea, poder trabajar sobre el momento en donde es diagnosticado y ver esto que decía alguien por ahí, el antes y el momento de por en qué el momento, claro, que surge la enfermedad, ¿no? La manifestación. Lo mismo me pasó con las pacientes del foro con cáncer de mama. Si uno podía llegar al momento en donde se iban a operar y acompañarlas desde el primer momento, era distinta la proyección de vida y la calidad de vida a que si uno ya las agarraba con metástasis y tratamientos y tratamientos. Igual, digamos, el foro sirvió de todas maneras a pacientes que estaban muy graves, y las que suponíamos que iban a fallecer no fallecieron. O sea que ahí aparece de vuelta la importancia de algo que yo dije al principio, ¿no? Del cuerpo social, del cuerpo representado por el entorno. Por supuesto, en principio el cuerpo familiar, pero si eso no está, el cuerpo social, digamos que como de un cuerpo extendido, ¿no? Porque si son los vínculos los que nos enferman y los vínculos que son los que nos curan, dentro de ese cuerpo social están los vínculos, ¿no? Los diferentes vínculos. O sea que ampliar, ¿no? Ampliar el radio de funcionamiento. Con lo que vos traes es que un grupo que hace de continente permite por ahí prolongar o la calidad de vida, en algunos casos el tiempo de vida, depende, pero que tiene efectos beneficiosos, ¿no? O sea, que de vuelta volvemos a la hipótesis inicial, ¿no? De la importancia de la triangulación precoz en las primeras etapas de la vida y de lo patológico que es una triangulación fallida, como los ejemplos que traía Ricardo, que trajeron muchos de ustedes, ¿no? O lo que pasa con la enfermedad de Munchausen, donde en general se ve a una madre que engolfa al hijo y lo convierte en el motivo de su vida, tratando de que le encuentren la enfermedad, ¿verdad? Y de esa forma encontrar un camino para ella, ¿no? Así que, bueno, hay mucho para seguir. Gracias, Josefina, mandó saludos. Hay mucho para seguir. La verdad que abrimos un capítulo. Podemos seguir. Podemos seguirlo la vez que viene. Sí, sí. Abrimos un capítulo difícil, ¿no? Porque en general siempre se fluctuó, ¿no? Entre lo que diría Francis Tasting que pasaba con los chicos autistas, ¿no? O con un diagnóstico de autismo, entre la crueldad de que tienen que ser así, 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 o la seducción, ¿no? Pero nunca
como un ser humano, ¿no? Y yo creo que con las enfermedades psicosomáticas pasó algo parecido, ¿no? La crueldad de decir no hay nada que hacer porque es una enfermedad así, asado, o la seducción, sí, vamos a encontrar la solución mágica, es decir, los dos extremos son alienantes. Mantenernos en un entre donde vamos sumando todos los aportes que van apareciendo en las neurociencias, como dijo Cristina, en la medicina, y todos los aportes que van surgiendo con una manera nuestra, como psicoanalistas, de posicionarnos desde otro lugar, ¿no? Desde un margen de observación que admita que las teorías, los conceptos no son estaciones terminales, ¿no? Sino que son modelos descartables. Yo creo que estamos más o menos en el espacio trabajando esto desde hace mucho tiempo. Bueno, Estamos en horario. Vamos dejando. Bueno, nos desmuteamos. Maravilloso, Hilda. Buenísimo. Felicitaciones, Hilda. Felicitaciones, Hilda. Muy rico intercambio. Buena explicación. Bueno, me alegro mucho. Nos empezamos a meter en otros territorios de descubrimiento. Ahí está Juan Carlos Salvador, que es de Honduras, no de Salvador, pero que no lo vemos. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Vamos pensando con Ricardo a ver algún programa donde empezamos a cambiar el rumbo. Todo un desafío. Bueno, un beso grande. Un beso. Gracias. Un beso grande. Un beso grande. Chao. Gracias.